El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Queridos hermanos, hoy, cuando estamos terminando estos retiros espirituales, no es casualidad, pero no fue planificado por nosotros tampoco, sino es el querer de Dios que lo termináramos el día de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Y voy a tratar de mirar en las Sagradas Escrituras por qué Cristo es sumo y eterno sacerdote y qué significa eso para nosotros en la vida espiritual. Cristo, sumo y eterno sacerdote. Es una alegría que ustedes y yo podamos disfrutar hoy de lo que vivimos diariamente, ese gran misterio, Cristo sumo y eterno sacerdote, y dejó ese ministerio en manos de nosotros, hombres pecadores. Ya escucharon el Evangelio de San Lucas 22:19, ¿verdad? Aunque lo tomó desde el 14 en adelante, pero ahorita lo vamos a analizar. En el 19, ustedes ya saben, tomó pan, lo partió, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomó vino y dijo: esta es mi sangre, y el secreto está: sangre de la nueva alianza. Ahí estaba él organizando la nueva alianza. Ya lo explicamos. Jesús estaba instituyendo la nueva alianza. Él estaba ofreciendo como sacerdote el sacrificio. ¿Por qué? Porque el culto del pueblo de Israel se centraba en el sacrificio ofrecido a Dios. ¿Y quién ofrecía ese sacrificio? El sacerdote. Y existía, llamémoslo así, no es la palabra más correcta, pero es para hacerme entender, dos clases de sacerdotes. No es la palabra más correcta, es para que me entiendan. El sacerdote y el sumo sacerdote. ¿Y qué era el sumo sacerdote? Pues un sacerdote. Pero resulta que ese sacerdote, un año ejercía como sumo sacerdote. Según dice por allá Juan 11, ¿se acuerdan? 51, que Caifás dijo: debe morir uno por el pueblo. Y entonces dice la Biblia, esto no lo dijo porque fuera divino o porque fuera bueno, sino porque ese año a él le tocaba ser
sumo sacerdote. ¿Cómo es? Juan 11. 51. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote aquel año, Solamente aquel año. profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Entonces, claro, era sumo sacerdote, no eterno, sino sumo sacerdote aquel año. ¿Y por qué no era eterno? Porque cada año venía otro sumo sacerdote. Y cuando usted y yo miramos que existía, esto lo está tomado del pueblo de Israel, existía el sacerdote y existía el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote ejercía por un año. Pero ojo, según dice allá Hebreos capítulo 9, versículo 6, el sacerdote ejercía todos los días y el sumo sacerdote una vez al año. O sea que era sacerdote durante todo el año, pero no ejercía su ministerio de sumo sacerdote, sino solamente una vez al año. Y el sacerdote ofrecía el culto del pueblo de Israel, lo ofrecía todos los días a este lado de la cortina, que se llamaba el lugar santo. Y el sumo sacerdote lo ofrecía el culto, el sacrificio, pasando la cortina que se llamaba el lugar santísimo. De ahí que nosotros llamamos santísimo, donde colocamos al Señor, porque era el lugar más sagrado del templo. Pero eso no lo digo yo, eso está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 6. A la prueba me remito. Vamos, Hebreos 9, 6. Instaladas así estas cosas, los sacerdotes, No los sumos sacerdotes, no el sumo sacerdote. Los sacerdotes, los sacerdotes entran siempre en la primera, siempre, todos los días, siempre. Eso era todos los días. ¿A dónde? en la primera parte de la tienda. En la primera parte de la tienda. Y ahorita vamos a ver cuál era la primera parte de la tienda. Está en 9.1, ahorita lo vamos a ver, ya va, no me empuje. Que era el lugar santo. Ahora, vamos a ver el sumo sacerdote. Pero en la segunda parte En el lugar santísimo, ahorita lo vamos a ver, entra solo una vez al año el sumo sacerdote. ¿lo captan? ¿Notan la diferencia? Entonces el sacerdote todos los días en el lugar santo. Y el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo. ¿Y a qué iban? ¿A qué iban? A ejercer su ministerio. Repítalo otra vez el 9, 6. Instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Ay, no traje la lupa. Ahí la tiene. Tráigala, hermano. Gracias. ¿A qué entran? Para desempeñar Para desempeñar las funciones las funciones del culto. del culto. ¿Quién desempeñaba las funciones del culto? Sacerdote. Sin sacerdote no hay culto. El sacerdote ofrece el culto, pero dentro de ese culto, para ofrecer culto tiene que haber un sacrificio. Por eso Cristo, sumo y eterno sacerdote, se ofrece como sacrificio. Ya lo voy a leer en hebreo. Todo esto lo vamos a leer. Tranquilo que tenemos tiempo para deleitarnos de este caramelo de chocolate de fresa. Él es el único instituido por Dios para ofrecer, dirigir el culto a Dios. En la antigua alianza. Y Jesús viene ahora a instaurar una nueva alianza, un nuevo culto. Ya vimos ayer que era también un nuevo sacerdote, un nuevo culto. Y ustedes no escuchan que los evangélicos dicen, me voy para el culto. ¿Tienen sacerdote? ¿Tienen víctima? ¿Tienen sacrificio? No. Ofrecen un culto de otra manera, pero no ofrecen el culto de la nueva alianza
como sacrificio de salvación por perdón de los pecados de la humanidad, aquel que Cristo ofreció y que además lo prolongó cuando le dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Y Pablo decía, y cada vez que beban de este cáliz, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y recuerdan que ese culto es de una vez y para siempre. O sea que ningún protestante lo puede cambiar. ¿Por qué los protestantes lo cambian? Y hay sacerdotes que dicen es lo mismo ir al culto evangélico que al culto católico. No, el culto católico es el culto de la nueva alianza que instituyó Jesucristo. Y ahorita lo vamos a ver cómo fue que lo instituyó, y es muy, pero muy distinto, años luz de distancia, al culto de los protestantes. Porque el culto, ¿de dónde viene el culto? Según dice Romanos capítulo 9, versículo 4 al 5. Ahorita volvemos para acá donde estaba, no me lo pierdas, si quieres señalarlo, poquito volvemos. ¿De dónde viene el culto? Ustedes y yo tomamos el culto, y los protestantes toman el culto, pero eso no es nuestro. Ya antes de ellos y ya antes de nosotros había una religión que tenía el culto, y de ahí tomamos nosotros. ¿Quién es? ¿De dónde viene el culto? Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. De ahí ustedes y yo tenemos el culto. Para que ustedes noten la dicha, la gracia importantísima que ustedes y yo tenemos de poder celebrar la Eucaristía. El culto por excelencia, el sacrificio por excelencia. Por eso dice, cuando ustedes oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos, ¿qué dice el pueblo? Este sacrificio, ¿para qué? Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. No hay otro culto agradable a Dios establecido en la nueva alianza que este. Pero ¿de dónde viene el culto? ¿Y cómo se cambia el culto en el Nuevo Testamento? ¿Y por qué Cristo es sumo y eterno sacerdote? ¿Y qué disfrutamos ustedes y yo cuando somos sacerdotes del Dios Altísimo, celebrando el culto de la nueva alianza? Escuche. Son israelitas. Israelitas. Ellos disfrutaron de la adopción filial, de la gloria, de la gloria, las alianzas, la del Antiguo Testamento, la legislación, el culto. ¿De dónde viene el culto? Del pueblo de Israel, los israelitas. El culto, repítalo. El culto. ¿Y qué más? Las promesas. Las promesas. El culto va acompañado también de las promesas de Dios. Y los patriarcas. Y los patriarcas, de donde nosotros venimos. Nosotros no venimos así, de paracaídas. Venimos de nuestros hermanos mayores, que son los israelitas, los judíos. De ahí viene el culto. ¿Y cómo era el culto? Si algún día ustedes quieren deleitarse de un caramelo de chocolate de fresa bien sabroso, léanse la carta a los hebreos. Pero no la lean, disfrútenla. En el hebreo, la carta de la segunda lectura de hoy, ¿se acuerdan? En la segunda lectura de hoy, Hebreos capítulo 10, versículos 12 en adelante, lo leímos en la segunda lectura, pero hoy vamos a hacerlo ahorita, vamos a hacerlo a leerlo desde 10, 11. No lo vamos a leer desde el 12. En la primera y segunda lectura estaba desde el 12. Vamos a leer desde el 11. Y lo voy a leer desde el 11 para que usted compare el culto de la antigua alianza, el culto de la nueva alianza, el sacrificio de la antigua alianza, el sacrificio de la nueva alianza, y vean la superioridad del culto que ustedes y yo hacemos al culto que dirigían aquellos. Y van a ver lo lindo que es, lo sabroso que es gustar la palabra de Dios. Va a ver, acompáñenme. Todo sacerdote está en pie. ¿Está en pie? Día tras día. ¿Se acuerda? Y el sumo sacerdote una vez al año. ¿Se acuerda, verdad? Está hablando del sacerdote del Antiguo Testamento, porque aquí está haciendo una comparación. El capítulo 10 de Hebreos compara
Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo sacerdocio, nuevo sacerdocio. Antiguo culto, nuevo culto. Antiguo sacrificio, nuevo sacrificio. Y pone los dos, juega con los dos. Estoy leyendo a partir del 11. Pero después voy a leer el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, para que usted vea que todo es un juego. Antiguo, nuevo, antiguo, nuevo, antiguo, nuevo, antiguo, nuevo. Y aquí ya llegamos al antiguo. Todo sacerdote del antiguo estaba todos los días ofreciendo. ¿Otra vez? Todo sacerdote está en pie día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios. De ahí venía el culto, los mismos sacrificios. Que nunca pueden borrar pecados. He ahí la diferencia entre el culto del Nuevo Testamento con Jesucristo, que es al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Él es sacerdote y es víctima, ofrece sacrificio. Pero ¿por qué era necesario nueva alianza, nuevo sacerdocio? Porque aquel culto, aquella alianza, aquel sacerdocio no llevaba a la perfección, a la santidad, no podía limpiar y purificar al mundo del pecado. Está hablando primera parte, Antiguo Testamento. Esos sacerdotes no podían perdonar ningún pecado. Porque el sacrificio que se ofrecía, ¿cuál era? Animales. ¿Sangre de qué? De animales. ¿Creen que es mentira? Entonces vamos a leerlo desde el versículo 1. ¿De qué estamos hablando? 10, 1. ¿De qué estamos hablando? La ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros. Dos partes. Antiguo Testamento, donde estaba la ley, era sombra del Nuevo Testamento, de los bienes futuros. Y no la realidad de las cosas. Y no la realidad de las cosas. No puede nunca, mediante uno mismo sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. Aquí ya el sumo sacerdote lo ofrecía año tras año y los sacerdotes todos los días, y una vez al año el sumo sacerdote los recogía todos y los llevaba al lugar del Santísimo. Dar la perfección a quienes se acercan a ellos. No se lograba la perfección. Por lógica y razonable, era necesario un nuevo culto, una nueva alianza, un nuevo sacerdote, un nuevo sacrificio. Por lógica y razonable, esto no llevaba a la perfección, esto no perdonaba pecados. De otro modo, los que ofrecen esos sacrificios, al no tener ya conciencia de pecado, por estar purificados, habrían dejado de ofrecerlos. Claro, si ya estaban justificados, pues no había más necesidad. Sigue. Pero al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de toros, sacrificio de la antigua alianza, sacerdotes de la antigua alianza ofrecían era toros y cabras, borre los pecados. Eso no puede borrar los pecados, de lógica irrazonable. La sangre de esos animales ofrecidos en ese culto, en sacrificio, por un sacerdote de la antigua alianza, eso no lleva a la perfección porque son sangre de animales. Por eso, he aquí la necesidad, brota la necesidad de un nuevo sacerdocio, de un nuevo sacrificio, de una nueva alianza. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice, está hablando de Él, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. ¿Qué viene a sustituir aquellos sacrificios? Lupita. Pero me has formado un cuerpo. ¿Qué viene a sustituir aquellos sacrificios de machos cabríos, de toros? ¿Qué viene a sustituirlo? Me has formado un cuerpo. Por eso Jesús, cuando agarró pan, dijo, esto es mi cuerpo, me ha dado un cuerpo. Y se sacrificó, se entregó. Por eso al entrar al mundo dijo, me has dado un cuerpo, siga.
Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Y eso era lo que pedía la ley en el Antiguo Testamento, pongan cuidado. Entonces dije, aquí estoy dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Si aquello no pudo hacer nada, aquí estoy yo. Es Cristo quien se ofrece. Le está comparando antiguo y nuevo, antiguo y nuevo. Dice primero, sacrificios y oblaciones no los quisiste, y holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Antiguo Testamento. Para añadir después, Nuevo Testamento, nueva alianza, nuevo sacrificio, nuevo sacerdocio. entonces aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Sigue. Abroga lo primero Anula lo primero para establecer lo segundo. Por eso dice, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Lo establece y lo dice, hagan esto en conmemoración mía. Porque el culto de la nueva alianza se tiene que propagar, se tiene que extender por el mundo entero. El único sacrificio, el único culto, con el único sacerdocio nuevo de Cristo, que Él entonces instituye a los suyos, hagan esto en memoria mía, que ya lo veíamos, y que se prolonga, y está escrito en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 que leíamos, desde el 25. Sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús establece la nueva alianza. Jesús la establece. Jesús la prolonga, la quiere establecer en el mundo entero, el nuevo culto, con nuevos sacerdotes. Sacerdotes, miren la diferencia entre el culto protestante y el culto católico. Se está ofreciendo el mismo Cristo. Siga. En virtud de esa voluntad, no quiso los sacrificios de la antigua alianza, no quiso esa sangre, no quiso eso, a pesar de que lo decía la ley. Ahora dice, aquí estoy para hacer la voluntad, anula lo primero y establece lo segundo. Y en virtud de esa voluntad, escuchen, esto es lo que usted y yo celebramos siempre. quedamos santificados. Quedamos santificados nosotros y el pueblo de Dios. Merced a la oblación, sacrificio no de toros, no de animales, sino de Cristo. La oblación de una vez para siempre. De una vez para siempre, no hasta que vengan los protestantes con otro culto, sino de una vez y para siempre. Del cuerpo de Jesucristo. Del cuerpo de Jesucristo. Tenemos el culto de la nueva alianza con el cuerpo de Jesucristo para que seamos santificados. Y con ese culto, entonces vamos a ir mirando. Ese culto, ¿quién lo inventó? Versículo 19. ¿Quién inventó ese culto? ¿Y para qué lo inventó? Jesucristo. ¿Quién lo inventó? Versículo 19. Tenemos pues, hermanos, plena confianza. Plena confianza, no lo dudamos, no tenemos temor de decírselo a los protestantes, no tenemos temor de decírselo al mundo. Plena confianza, lo disfrutamos, hoy lo estamos celebrando. Para entrar en el santuario. Para entrar en el santuario, y ya el santuario, no aquí, sino el de allá, el cielo, tenemos plena confianza. Gracias a la sangre de Jesús. ¿Gracias a quién? ¿A quién? A la sangre de Jesús. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. ¿No lo decimos en cada misa? Hagan esto en conmemoración mía.
Cada Eucaristía es la prolongación, es la extensión de la nueva alianza, del nuevo culto, del nuevo sacrificio para la salvación del mundo en manos de los sacerdotes. Porque así le pareció bien a Dios. Y el diablo no quiere que ese sacrificio, que sí tiene poder para perdonar pecado, a diferencia de aquel que no tenía poder para perdonar pecado, se ejecute, se extienda en el mundo. Y por eso manda a los protestantes diciendo, me voy para el culto. Y la gente, ¿de dónde viene? Del culto. ¿De qué culto? Hablemos en castellano, hablemos bíblicamente, ¿de qué culto? Encontraron la palabra culto en la Biblia y dice, me voy para el culto, vengo del culto. Pero ¿cuál es el verdadero culto que Dios quiere y que Jesucristo abrió y lo dejó? Y ponga cuidado lo que sigue. Siguiendo este camino nuevo. ¿Camino? ¿Y por qué dice camino? Porque tenemos que hagan esto en memoria mía. Tomen, coman todos de él. Hay que caminarlo, hay que obedecerle. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre metiéndose a evangélico. Nadie va al Padre si no es por mí. Es un camino, un camino nuevo. Porque es nuevo, porque antes era toros, machos cabríos, sangre de animales, un culto a Dios distinto. Ahora Él ha establecido un culto nuevo, un camino, hay que transitarlo, nuevo. Y vivo. ¿Ah? Y vivo. Véanlo, cómo está. Y vivo. Y vivo significa que ese culto está activo, está, la palabra, ¿cómo es? Está vigente. Gracias. Vigente. Es un camino nuevo, lo inventó Cristo. Abolió este y estableció este, es nuevo. Y vivo, porque además Él está vivo ahí. En ese culto, Él está vivo. Sigue. Que Él inauguró. Que Él inauguró. ¿Se acuerdan? Sangre de esta es mi sangre, sangre de la nueva. Él la inauguró. Y el diablo no quiere que eso se extienda, ese culto. Y ustedes y yo somos sacerdotes del Dios Altísimo y tenemos que extender ese culto. Él lo inauguró. Y los protestantes dicen, eso es invento del cura, eso es invento del Papa, eso es invento de la Iglesia Católica, la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Cómo es la cosa? Y la Biblia dice que lo inauguró Cristo. Él lo inauguró. Hagan esto en memoria mía. Lo inauguró. ¿Me permiten? No me pierda ahí. Nos quedamos ahí. ¿Me permiten ver entonces el Evangelio de hoy? San Lucas 22:14. ¿Cómo fue? ¿Cómo nos cuenta que Él lo inauguró? A ver cómo nos cuenta. Ustedes verán que el Evangelio de hoy nos cuenta dos partes. Uno, que simboliza la cena pascual, y dos, el culto del Nuevo Testamento, la Eucaristía. Y lo pone tan seguido, simbólicamente, pone esto aquí que ustedes lo van a ver. Ustedes van a ver cómo San Lucas dice que esto nos lleva a una mirada a futuro también. Van a ver cómo está la representación del Antiguo Testamento en la cena pascual. Y luego el Nuevo Testamento con la Eucaristía. Véanlo. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles. Antes de la cena, viene a figurar la cena pascual. Antes de la cena Eucaristía, viene a figurar la cena pascual. Se puso a la mesa. Y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes. Había comido muchas Pascuas con los apóstoles, pero está hablando de la Pascua judía.
con ansia había querido comerla porque en esa Pascua él iba a hacer algo nuevo. Esta Pascua deseaba. La demás la había comido, sí, pero no la deseaba tanto, porque ahí no la iba a instituir la Eucaristía. Pero sí la había deseado, esta. Antes de padecer. Antes de morir. Porque les digo, Aquí está la promesa en futuro. La mirada de a dónde nos quiere llevar. que ya no la volveré a comer hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Aquí yo la como ahorita y la volveré a comer. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? El banquete del reino de Dios. El anticipo del banquete celestial. ¿Quién lo dijo? Cristo. No la volveré a comer hasta que no sea plena allá. Miren cómo está la conexión con lo arriba. Pero todavía no ha instituido la Eucaristía. Aquí está diciendo el por qué la va a instituir. Segundo, Tomó luego una copa, aquí todavía no dice está en mi sangre. Aquí todavía no dice es mi sangre. Todavía no lo está instituyendo. Hasta ahora lo está mostrando como figura de lo que era la cena pascual, pero que representa luego lo que vamos a tener allá en la vida eterna. Escuche. dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes. Todavía no es la Eucaristía. Aquí está la parte de la cena pascual, que Jesucristo era judío y está celebrando la cena pascual. Eso era lo normal. Pero ahora Él va a instituir algo nuevo que no estaba, ya lo van a ver. Pero esto era figura de lo que será en el futuro. Escuche. Porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid ¿Hasta cuándo? hasta que llegue el reino de Dios. Entonces miren ustedes la grandeza de ese culto que Jesucristo nos va a dar. Ahora sí, después de que ya habló lo que es la cena pascual, ahora sí va a comenzar a instituir algo nuevo. Escúchenlo. Tomó luego pan, Ahora sí, viene la Eucaristía. Tomó luego pan, dio gracias, dio gracias. lo partió y se lo dio diciendo, Eso era novedoso. Eso no se podía hablar, no se podía expresar. Y Jesucristo rompió el silencio donde comían eso, que lo comían en silencio, y pronunció palabras. Y dijo, este es mi cuerpo, está instituyendo algo que no estaba establecido. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. sacrificio de la nueva alianza, porque Él es sacerdote de la nueva alianza. Hagan esto Instituye sacerdote de la nueva alianza, para el culto de la nueva alianza. en memoria, en recuerdo mío. Y háganlo porque yo lo mandé. Recuerden que fui yo que lo mandé. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, Otra vez la copa, pero ya no de la Pascua judía. Ahora la Eucaristía, lo novedoso, lo que Él instauró. y dijo, esta copa es la nueva alianza Es la nueva alianza. Aquella copa que había vivido, ¿se acuerda? Y dijo, no la volveré a beber hasta que la beba. Esa no era la de la Eucaristía, esa no era la de la nueva alianza. Era la que Él estaba cumpliendo como judío de la cena judía. Pero ahora esta es la copa, esta copa sí. Esta es la copa de la nueva alianza, en mi sangre. en mi sangre. Él es sacerdote, Él es la víctima, en su sangre. ¿Y por qué dice en su sangre? Porque recuerde que el sumo sacerdote, y Cristo es sumo sacerdote, entraba una vez al año y tenía que llevar sangre. Y tenía que ofrecer sangre. Si quiere vuelva a Hebreo para que ustedes se den cuenta. Hebreo 9, ahora en el 7. Para que vean ustedes que el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio, pero tenía que ser con sangre. Y Cristo lo hace también, pero con su propia sangre. Escuche. Pero en la segunda parte entra solo una vez al año el sumo sacerdote, y no sin sangre Y no sin sangre. de animales. Eso era del Antiguo Testamento. Ahora Cristo es sumo sacerdote porque entra en el lugar santísimo.
y con sangre de Él. Nuevo testamento, nuevo culto, nuevo sacrificio, nuevo sacerdocio. Que debe ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. Aquellos sacerdotes tenían que ofrecer la sangre de animales por sí mismos y por los del pueblo. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. La primera tienda que representaba dos cosas, la antigua alianza y esta tierra. Y el Santísimo, la vida eterna. Entonces observen cómo Cristo se ofrece, pero ojo, cuando Él hace eso, San Marcos lo dibuja de otra manera, San Marcos capítulo 14, versículo 13 en adelante. Cuando Jesucristo ofrece ese culto de la nueva alianza, ese sacrificio de la nueva alianza, verán ustedes cómo lo hace. Y qué curioso, San Marcos lo dibuja de otra manera. Lo dibuja diciéndonos a nosotros que si no hay fe en la palabra de Dios, apague y vamos, porque no vamos a celebrar nada. Porque no podemos celebrar la cena del Señor sin fe. Escuchen. 14:13. Léalo a ver. Entonces envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Escuche. Siquiera léalo desde el 12. El primer día de los ácimos. El primer día de los ácimos, cuando se celebraba la Pascua. Cuando se sacrificaba el Cordero Pascual. Cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, o sea, la cena de Pascua. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda Juan 1:29? Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿recuerdan? Juan 1:29. Entonces, cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua, ¿qué pasó? Le preguntaron sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el Cordero de Pascua? Bien, judíos van a celebrar el Cordero de Pascua. Ellos tenían costumbre, ya habían comido con ellos otros años, con él. Estaban acostumbrados. Y ahora este año, ¿dónde quiere que comamos la cena de Pascua? Aquí trae varias enseñanzas. Lupita. Entonces envió a 2 de sus discípulos. A ver cómo los envió. Envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Atención, vean. No se puede comer la cena de Pascua sin creer en la palabra del Señor. Escuche. Id a la ciudad. Ayúdenme ustedes. Ayuden. Id, usen la imaginación. Id a la ciudad. Les saldrá al paso un hombre con un cántaro de agua. Les saldrá, no dice, vaya a la ciudad, carrera tal, calle tal, casa número tal. No, vaya a la ciudad. Ajá, ¿y qué? Van a encontrar un hombre que va caminando. ¿Será verdad? ¿Este se la fumó verde? ¿Qué le pasó? ¿Será verdad? ¿Le creo o no le creo? Pero es su palabra. ¿Le creo a su palabra o no le creo a su palabra? Para poder comer la Pascua del Señor, tenemos que creer en su palabra, en lo que Él dice, punto. Sigue. Síganlo. Síganlo. ¿Y si me lleva para otro lugar? ¿Y si se pierde de camino? ¿Y si me secuestra? ¿Y si me roba? Pero ellos, calladitos, están escuchando. Porque la Eucaristía no se puede celebrar sin fe en la palabra de Dios. Sigue. Y verán que entra en una casa. Ahí sí, va a entrar en una casa, no le dice el número ni nada. Digan entonces al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? ¡Qué bárbaro! Quien va a la Eucaristía, ¿va con fe o no va? Sigue. Él les enseñará. Atención, atención. Él les enseñará. En el piso superior. En el piso. En el inferior está la cena pascual de los judíos. Y en la superior, la Eucaristía. Algo enseña. Algo dice la Biblia
de manera teológica, una teología campesina. Algo dice. Él le mostrará, ¿qué? Una sala grande, en el piso superior. En el piso superior. Cada palabra tiene su significado, no se lo coma, Padre. Porque si nos comemos en el piso superior, no nos damos cuenta que el culto de la nueva alianza es superior al culto de la antigua alianza. No nos damos cuenta que ese pacto que Dios hizo con el pueblo cristiano es superior al pacto que hizo con el pueblo de Israel. Por eso está en la parte superior. Él les enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. No se preocupe, ya está dispuesta y preparada. Ya lo dispuso Dios, ya lo preparó Dios. Es pensar de Dios, no es de los hombres. Haced allí los preparativos para nosotros. Muy bien. Ahora escuche lo que dice San Marcos. Los discípulos salieron. Los discípulos salieron. ¿Cómo saldrían? Pónganse en el lugar de ellos. Que nos vamos a encontrar a un tipo en el camino, que lo vamos a seguir y en la casa que entre vamos a preguntar, el Señor dice dónde va a ser la Pascua. Ellos fueron. Llegaron a la ciudad. Llegaron a la ciudad. Lo encontraron. Lo encontraron. Tal como les había dicho. Ahí está el secreto. Si usted se acerca a la Eucaristía es porque usted cree que se cumplirá tal y como Él lo ha dicho. Bárbaro. Bárbaro. Por eso usted verá que en Hebreos capítulo 10 que estamos leyendo, utilizan las mismas palabras. Cuando se habla del culto. ¿A dónde íbamos en el 10? Íbamos el 10, ya llegamos al 19, íbamos como en el 20 y algo, 21, 22, donde dice, porque Él es fiel a su promesa, algo así. ¿A dónde tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios? Acerquémonos con un corazón sincero. Con un corazón sincero. Y una fe madura. Y una fe madura como la de los apóstoles. Van a encontrar un hombre. Van a llegar a la ciudad. Van a encontrar un hombre que va con un cántaro. Sígalo. Entran en la casa y le preguntan. Tiene que ser una fe madura. Porque si no, no lo hace. Acerquémonos con un corazón no sé qué. Con una fe madura. Purificados los corazones. Purificados los corazones. De mala conciencia. De mala conciencia. Y lavado el cuerpo con agua pura. Sigue. Mantengamos firmes. Atención, sacerdotes. Mantengamos firmes. La confesión de la esperanza. La confesión de la esperanza. No la volveré a beber, no la volveré a comer hasta que sea en el reino de los cielos. Firme la esperanza. Pues fiel. Escuche. Es el autor. No, pues fiel. Pues fiel. Pues fiel. Es el autor de la promesa. Es el autor de la promesa. Se cumple lo que Él dice, lo que Él promete. Es fiel a sus promesas. Sigue. Fijémonos los unos en los otros para estimular nuestra caridad y nuestras buenas obras. Estimulémonos, motivémonos los unos a los otros, no al mal, al bien. Sin abandonar nuestras asambleas, como algunos acostumbran a hacerlo. Algunos no querían ir a las asambleas. Antes bien, animaos unos a otros, tanto más cuanto que vean que ya se acerca el día. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Tratando de animarlos a ustedes, porque yo sé que ya se nos acerca el día. Ya Putin está que aprieta el botón para que se mueran todos. No nos morimos con el coronavirus y ahora Putin nos quiere matar. Pero bueno, ahorita seguimos. Ahorita seguimos. ¿O seguimos de una vez? Seguimos de una vez. Dale, siga. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Después que usted y yo conocemos la verdad, después que lo hemos leído, lo hemos meditado, nos lo han predicado, lo hemos gustado, y a pesar de que conocemos la verdad, no lo creemos, abandonamos la verdad, ya no caben sacrificios por los pecados, se puede meter a evangélico, testigo de Jehová, pentecostal, ya no sirve para nada. sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente. Bárbaro, si no aceptamos ese culto, si no celebramos ese culto, si no creemos en ese culto y si no lo vivimos a plenitud, no nos queda otra cosa ¿sino qué? La terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. A los rebeldes que no quisieron creer, a los que no quisieron esperar, a los que no quisieron vivir la verdad. Síguelo, atención a lo que viene. Lo que viene son palabras muy duras. Escuchen, sacerdotes, si usted y yo no creemos en este culto y no lo vivimos, Si alguno viola la ley de Moisés, si alguno viola la ley de Moisés, Antiguo Testamento, Antigua Alianza, Antiguo Pacto, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. ahora ¿qué tal si violamos el pacto de la Nueva Alianza? Ponga cuidado. ¿Cuánto más severo castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? El que lo pisotee. Por eso ustedes verán que la Santa Madre Iglesia Católica dice, el que profane la Eucaristía, ese pecado le queda reservado al Papa. ¿Está escrito aquí? ¿Otra vez? ¿Cuánto más severo castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que no crea en la verdad de la palabra de Dios en el culto cristiano que estamos viviendo y profane al Hijo del Hombre. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Cuánto más severo castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios? Epa, sacerdotes, respiren profundo. ¿Y qué tal que usted, sacerdote que celebra esto todos los días, pisotee a Jesús? Otra palabra clave. Y profane. El que profane la Eucaristía, la Santa Madre Iglesia es sabia, es bíblica. El sacerdote que profane la Eucaristía, el laico que profane la Eucaristía, no está permitido a otro sacerdote ni a ningún obispo en el mundo, sino al obispo de Roma, darle la absolución. Es que está serio aquí, la cosa está seria. Y el Papa entonces nos mandó a 1000 sacerdotes al mundo para brindarle la oportunidad a esta gente que sin saberlo lo ha hecho. ¿Cuánto más al que pisotee al Hijo del Hombre? ¿Y qué más? Y profane. ¿Qué va a profanar? Escuche, profane. La sangre. Profane. La sangre. Profane. La sangre. ¿Sabe qué es profanar? Yo a esa clase no fui, pero a mí me parece que profanar es como hacer algo sagrado, considerarlo como algo que no es sagrado. Algo sagrado, tratarlo como si fuera cualquier cosa. Así me contaron a mí los que fueron a clase. Yo no fui a esa clase. Pero, ¿qué tal, monseñor? Y están los sabios. Bueno, yo les. Pero a mí me enseñaron eso los que fueron allá y me contaron, mire, fuimos a la clase y dijeron que la profanación era esto. Lo sagrado, faltarle respeto. Lo sagrado, tratarlo como si nada fuera. El que profane la sangre. Tomen, beban. Esta es mi sangre. Sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza. Profánenla. Por eso Pablo, recuerdan, Pablo, no se me pierda aquí, 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, dice Pablo, examine bien su conciencia cada uno cuando vaya a comer de ese pan y beber de ese cáliz. Porque si ustedes no examinan la conciencia y comen del pan y beben del cáliz indignamente, pecan contra el cuerpo y la sangre de Cristo.
Y el que lo coma sin discernir se traga su propia condenación. ¡Bárbaro! Escuche, escuche. Por tanto, quien coma el pan Quien coma el pan o beba el cáliz y o beba el cáliz, del Señor, no cualquier pan ni cualquier cáliz, no el pan de la panadería o la galleta con Coca-Cola que comen los protestantes. No, no, la del Señor, que dejó y dijo, hagan esto es mi cuerpo. Es que, otra vez, se me olvidó cómo es. quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo, Señor? Si yo no pequé contra la sangre, eso era un mero símbolo. Yo no pequé contra el cuerpo. Yo lo que dije que eso era una galleta con Coca-Cola, lo que dan los católicos, o una galleta con vino, es una oblea. Yo lo único que dije que eso era un mero símbolo. ¿Cómo lo está tratando? Como algo que no es sagrado, como algo que no es de Dios, como algo que no es el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo. Lo está tratando como un mero pan, un mero vino. Otra vez, escuchen. Quien coma el pan. El pan, eso que usted dice, o los evangélicos dicen que es un mero símbolo, que es una oblea. O beba el cáliz del Señor. Ese vino que dicen los protestantes es un mero símbolo. Indignamente. Indignamente, a ver, ¿contra qué peca? Si Jesucristo no está ahí, peca contra el pan, simbólico. Peca contra el vino, simbólico. Pero si Jesucristo está ahí, peca contra Jesucristo. Ponga cuidado. Será reo. Será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahí está, en ese pan y en ese vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si alguien lo come indignamente, no peca contra el pan, no peca contra el vino, no peca contra un símbolo, peca contra una realidad espiritual, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo tratamos a Jesús en la hostia? ¿Cómo celebramos la misa? ¿Con cuánta fe? ¿Con cuánta convicción? ¿No estaremos pecando de esa manera? Sigue. Así que cada cual se examine interior. A usted que le gusta correr, ¿no? Así es que cada sacerdote en este retiro se examine. No mire a los demás, mira para adentro. Para adentro. Se examine interiormente. Para adentro, no para afuera. Para adentro. Interiormente. Antes de comer el pan. Antes de comer el pan. Qué sabia la Iglesia Católica cuando dice que antes de celebrar la misa tiene que guardar silencio. Reflexión. Que usted no puede llegar de la calle, ponerse la sotana y ir a la misa sin antes meditar, reflexionar lo que va a hacer. La Santa Madre Iglesia Católica se la vacila con fundamentos bíblicos, solo que no conocemos la Biblia, pensamos que es una tontería. El silencio en la sacristía o en antes donde sea, antes de celebrar la misa o en su cuarto, a solas para saber lo que voy a hacer, lo que voy a vivir, lo que voy a disfrutar, es mandato de la Santa Madre Iglesia Católica basado en esto. ¿Lo cumplimos? A ustedes y a mí nos enseñaron en el seminario y eso no lo dice la Biblia aquí. Lo dirá en otro pasaje, pero aquí no lo dice. A ustedes y a mí nos dijeron que teníamos que mirar a ver si teníamos pecado o no teníamos pecado. Que también es necesario y que también lo dice la Santa Madre Iglesia, pero este texto no lo dice. Este texto dice, examínese cada quien interiormente. ¿Para qué? Antes de comer el pan. Antes de comer el pan y beber del cáliz. Y beber del cáliz. ¿Qué voy a examinar? Si tengo fe, si creo, si no creo. Si estoy convencido o no estoy convencido. Escuche. Pues quien come. Pues quien come. Y bebe. Y bebe. Sin discernir. Sin discernir. Sin descubrir.
el cuerpo, sin descubrir el cuerpo. Por el afán que tenía, se vino a celebrar la misa y celebró así como si nada y se le olvidó que era el cuerpo de Cristo. No fue capaz de discernir el cuerpo. come y bebe su propia condena. ¿Se acuerda que decía ya? El que profane el cuerpo de Cristo, no, el que pisotee a Cristo y el que profane la sangre preciosa de la alianza, le espera un peor castigo que quien profanaba la antigua alianza. Bárbaro. Y por ese motivo, oigan lo que dice Pablo, por ese motivo. Por eso hay entre vosotros tantos enfermos, con achaques, con enfermedades que realmente no son corporales sino espirituales. Hay enfermedad espiritual en un sacerdote que no sea capaz de discernir, sentarse a pensar para saber lo que va a vivir, para comenzar a creer en la palabra. Vayan allá a tal parte y van a encontrar a un hombre, síganlo, allá le van a decir y le van a preparar allá. Para sentarse a creer en esas palabras, a confiar en esas palabras. Hay muchos enfermos. y achacosos, Muchos achacosos. y mueren no pocos. Espiritualmente están como ¿qué? Lázaro. Y podridos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, Si fuéramos capaces de examinarnos a nosotros y juzgarnos a nosotros mismos y no juzgar a los demás, mirar lo que nosotros hacemos y no mirar a los demás, no seríamos castigados. ¿qué castigo le espera? ¿Se acuerda? Ahorita volvemos allá. Al que profane la sangre de Cristo. Sin embargo, el Señor nos castiga para corregirnos. Volvamos entonces al castigo, allá donde estamos en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Ya estamos en el 27 o 28. Pues conocemos al que dijo, mía es la... Va para atrás. 29. No, más atrás. 26. Esto se fue muy adelante. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Usted y yo, sacerdotes, tenemos ese conocimiento. Estudiamos pedagogía y teología. Estudiamos liturgia, sacramentos. Estudiamos Biblia para adquirir el conocimiento. Pero si pecamos a pesar de que ya tenemos ese conocimiento, ya no caben sacrificios por los pecados. ya no lo salva nadie. ¿Qué vamos a hacer? Ya no hay nada, ya no se puede hacer más nada con ese cura. ¿Qué va a hacer el obispo con ese cura? Si agarró la misa para comercio, para vender misa, para allí, para acá, y no sabe lo que está haciendo. Ya le ha reclamado 1000 veces, se le ha arrodillado, le ha besado los pies, y nada, ya no puede más. Sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. A los rebeldes, desobedientes. Hacen lo que les da la gana. No lo que dice la Santa Madre Iglesia. No lo que nuestros pastores nos enseñan. No lo que aprendimos. No lo que dice la Biblia. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más severo castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó y Profane la sangre de la alianza que los santificó? ¿Se acuerdan que decía Hebreos 10:10? ¿No se acuerdan? La sangre de la alianza que los santificó. En esta voluntad somos santificados por la oblación del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan de Hebreos 10:10? Léalo, por si que la gente no se acuerda. Ahorita vuelve para acá.
En virtud de esa voluntad, quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Ahora sí vaya donde estaba. Y ultraje al Espíritu de la gracia, pues conocemos al que dijo: No, repítalo, más atrasito. cuánto más severo castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó y ultraje al Espíritu de la gracia. Y ultraje, como es sacerdote, ultraja, hace lo que le da la gana, a su manera, a lo que a él le parece, ultraja al Espíritu de la gracia. Escuchen lo que viene, esto sí es duro, esto sí no lo quisiera yo leer ni lo quisiera explicar, solamente quisiera leerlo. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Atención, sacerdotes, atención, el Señor nos juzgará. Sacerdotes, el Señor nos juzgará. No le toca al obispo, no le toca al papa, no le toca a los hombres, el Señor nos juzgará. Y escuchen lo que viene. Es terrible. ¿Qué? Es terrible. ¿Qué? Es terrible. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Es terrible, hermano, es terrible jugar con la Eucaristía. Es terrible jugar con el culto de la nueva alianza. Es terrible profanarlo. Es terrible pisotearlo. Es terrible. Y los curas dicen, eso es lo mismo lo que hacen los evangélicos que hacen los católicos. Dejen que los evangélicos, a mí me acabo el mismo Dios. Eso es lo mismo. Déjenlo tranquilo. Es terrible cuando hablan de la Eucaristía, que es el diablo. Es testigo de Jehová. Es terrible lo que dicen y profanan. ¿Y cuántos sacerdotes también? ¡Qué terrible! Jesucristo es el Señor y es el sumo y eterno sacerdote y se ofreció de una vez y para siempre por nosotros. Aquellos sumos sacerdotes ofrecían no su propia vida, ofrecían la vida de los animales una vez al año. Y Jesucristo se ofreció Él mismo con su sangre una vez y para siempre para alcanzar nosotros la salvación. Pero observen que los sacerdotes estaban a este lado en el lugar santo y el sumo sacerdote a aquel lado en el lugar santísimo. El sumo sacerdote una vez al año, los sacerdotes todos los días. Por eso los sacerdotes siguen en la tierra celebrando todos los días, porque todavía estamos a este lado, todavía no hemos entrado al lugar santísimo que es el cielo, a donde entró Cristo, sumo y eterno sacerdote. O todavía estamos a este lado en el lugar santo, este lugar sagrado aquí, pero no es el lugar santísimo. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Hebreos 9:1, escúchenlo. 9:1 hace la diferencia. Y ustedes notarán entonces por qué los sacerdotes y los evangélicos y por qué los sacerdotes siguen celebrando misas si ya Cristo ofreció el sacrificio una vez y para siempre. Y Él es el sumo y eterno sacerdote. La ignorancia es atrevida. El sumo sacerdote una vez y para siempre, una vez al año. Y Cristo lo hizo una vez y para siempre, pero los sacerdotes todos los días a este lado. Cristo está a aquel lado. Y nosotros lo celebramos todos los días a este lado. Escuchen, Hebreos 9:1. También la primera alianza, aquella alianza que Cristo dejó a un lado y instituyó la segunda, sangre de la nueva alianza. Y al decir nueva, ¿se acuerdan? Hebreos 8:13, al decir nueva declaró anticuada la primera. Hebreos 8:13. tenía sus ritos litúrgicos. Tenía sus ritos litúrgicos. Igual que los ritos litúrgicos que tenemos en la misa. Hay ritos en la misa, en el culto hay ritos. Ellos también lo tenían. Y su santuario terreno. Y su santuario terreno. Se instaló una primera parte de la tienda. Aquí está lo que le contaba. Una primera parte de la tienda, donde están los sacerdotes todos los días celebrando el culto. Y que se refiere a esta vida.
donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes presentados, que se llama Santo. A este lado. Aquí están los sacerdotes todos los días celebrando el culto. Detrás de la segunda cortina Detrás de la segunda cortina, se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos, el lugar de los santos, el lugar santísimo, que contenía el altar de oro, todo lo que viene allí, pero pase al 6. instaladas así estas cosas, Ya dijimos, a este lado los sacerdotes, a este lado el lugar santo, a aquel lado el lugar santísimo, instaladas así las cosas. los sacerdotes Los sacerdotes entran, siempre en la primera parte de la tienda, esta primera parte, esta tienda primera. Aquí estamos los sacerdotes todos los días. para desempeñar las funciones del culto. Los únicos que tenemos culto en la nueva alianza, nosotros. Los evangélicos escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Agarran la palabra culto y la extraen y se la llevan y no saben lo que significa ni quién ofrecía el culto. Pero la segunda parte entra solo una vez al año el sumo sacerdote, y no sin sangre de animales, que debe ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. Entonces aquí la Biblia nos está presentando que existía el sumo sacerdote y entra allá una vez al año, y Cristo entró de una vez y para siempre, con un único culto para siempre. Entonces volvamos para ir concluyendo esto. Hebreos 10, ahora quedamos en el versículo 12 que mirábamos. Él, por el contrario, tras haber ofrecido por los pecados un solo sacrificio, no tuvo que ofrecer más, como los sumos sacerdotes una vez al año. se sentó a la diestra de Dios para siempre. Entró en el lugar santísimo y se sentó para siempre. Sumo y eterno para siempre. Sacerdote, allá en el cielo. Y nosotros a este lado quedamos todavía, no somos sumos sacerdotes. A este lado todavía estamos celebrando todos los días. Sigue. Esperando desde entonces que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Allá Él hasta el final. Y por eso dice Pablo, cada vez que ofrecemos esto, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Ese es el culto, y eso es lo que ustedes y yo estamos celebrando. Es algo espectacular, maravilloso, fantástico. No me voy a encadenar, porque tengo que irme. Voy a tratar de terminar. Quisiera seguir, pero voy lejos. Figurado. ¿Ya vieron la superioridad del sacerdote del Nuevo Testamento al sacerdocio del Antiguo Testamento? Vamos a mirar lo figurado en el Antiguo Testamento. Josué capítulo 13, versículo 14. 3. Josué capítulo 3, versículo 14. Figurado en el Antiguo Testamento. Y después vamos a tratar de mirar la superioridad en el Nuevo Testamento, donde diga que es superior. Así, con esas palabras. A ver. Y vean lo que son ustedes, sacerdotes. Y vean la gracia que Dios nos ha dado. Y vean lo que estamos celebrando hoy. Y vean la misión que tenemos que ejercer como sacerdote. Josué, bien atrás. Bien, por allá, bien atrás. Josué, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Si alguna persona en el mundo está interesado en saber lo que significa ser sacerdote y lo que puede hacer un sacerdote, y como Dios respalda
y actúa a través del sacerdote. ¿Y cuál es la misión salvífica del sacerdote para el pueblo? Cómense este libro, disfrute este texto, porque usted y yo somos sacerdotes. 3, que está después del 2 y antes del 4. Versículo 14. Escuchemos. Cuando el pueblo partió de sus tiendas, ¿Se acuerda? Está hablando del pueblo que estaba esclavizado en Egipto. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No estaban ustedes cuando eso? Y que Dios los salvó. ¿Y se acuerda que tuvieron que pasar el mar? ¿Se acuerdan? Y que se abrió. Y que ellos pasaron y venía el ejército enemigo a matarlo. Y que no pudieron hacer nada. Bueno, Dios hizo milagros. Aquí está uno de los milagros que hizo Dios. Escuche. cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, Al río Jordán. los sacerdotes ¿Quiénes? Por algo están ahí, ¿verdad? Era figura, allá había un culto, existían los sacerdotes, hubo un sacrificio, pero así le daban culto a Dios. Sacerdotes. Los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Ellos iban, los sacerdotes, ¿a dónde iban? A la cabeza, presidían. Lo que se llama hoy presidente, presiden al pueblo. Iban a la cabeza del pueblo con lo sagrado. Lo sagrado de aquel tiempo era el arca de la alianza. ¿Recuerdan qué decía? No me pierda aquí. ¿Recuerdan qué decía Hebreos capítulo 9, versículo 4? ¿Qué había en el arca de la alianza? Porque ahí llevaban el arca de la alianza. ¿Y qué era lo que los sacerdotes tenían como encargo en el arca de la alianza? ¿Qué había dentro de ahí? Hebreos capítulo 9, versículo 4, porque ahí lo llevaban ellos. ¿Qué llevaban? Vean ustedes, todo simbólicamente. Ustedes y yo no tenemos nada simbólico, todo es real. Aquello era simbólico y era grandioso. Ahora ustedes y yo que tenemos real, ¿cómo será la vida? Escuche, 9:4. Que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza, ¿Qué llevaban los sacerdotes en la mano? El arca de la alianza. ¿Y qué contenía el arca de la alianza? ¿Qué era? completamente cubierta de oro ¿Y qué contenía? y en ella la urna de oro con el maná. ¿Qué era el maná? El pan bajado del cielo, símbolo de Cristo, ya lo expliqué ayer, de Juan capítulo 6, versículo 30 en adelante. Eso era simbólico, mi Padre le dará el verdadero pan. Aquello era simbólico. Aquí está, en el arca de la alianza. ¿Y quiénes lo llevaban? Los sacerdotes. Por eso los sacerdotes están encargados de ese maná verdadero, del pan vivo bajado del cielo. No, donde iba La vara florecida de Aarón, ¿Y qué era la vara de Aarón? Manifestación del poder de Dios, de aquello de Mateo 28, 18. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, símbolo de Cristo. y las tablas de la ¿Y alianza. qué eran las tablas de la ley? La palabra del Señor. Y dice la Biblia, Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Siempre es simbólico lo que había en el arca. ¿Y quiénes llevaban eso? El sacerdote. ¿Quiénes llevan el pan vivo bajado del cielo? Los sacerdotes. ¿Quiénes llevan la palabra de Dios al pueblo? Los sacerdotes. ¿Y quiénes son aquellos que Dios le dio esa autoridad, ese poder que Él quiso darle? A los sacerdotes. Algún día léanlo. En Lucas 9, les he dado poder para someter incluso a los demonios. Ahora sí siga Josué 3:14. Y en cuanto los que llevaban el arca Los sacerdotes llegaron al Jordán, llegaron al Jordán. Vean qué valor tiene el sacerdote según la Biblia. ¿Qué hay en el sacerdote? ¿Cómo respalda Dios al sacerdote? Véanlo. y los pies de los sacerdotes ¿Los pies de quién? De los pastores evangélicos. ¿Qué?
Los pies del sacerdote. Vean, sacerdote, lo que ustedes y yo somos y lo que tenemos. Aquello era figura, ¿cómo será lo real? Aquello era algo sencillo, ahora nosotros somos superior a esos sacerdotes. Llevaban el arca, tocaron la orilla de las aguas. El Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. Es una aclaratoria, es entre paréntesis, ¿no? Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron. Cuando los sacerdotes tocaron el agua, el río Jordán dijo: alerta, alerta, algo sucede. Aquí han tocado las aguas nada más ni nada menos que los sacerdotes. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el río? Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia. Imagínenselo, solo al tocar el agua, por ser sacerdote del Dios Altísimo, vean, venía crecido y se detuvo y quedó. Y pongan cuidado lo que pasó. Atención, atención. En Adán, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar de la Arabá o mar de la Sal quedaron cortadas por completo, y el pueblo... Atención, teológicamente, la teología campesina. ¿Qué pasó con el pueblo? Cuando el sacerdote iba a la cabeza y tocó el agua. Y el pueblo pasó frente a Jericó. Mientras todo Israel pasaba en seco, los sacerdotes... El pueblo pasó. ¿Y cómo quedó cuando el sacerdote tocó el agua? Todo quedó en seco. Y él iba a la cabeza. Y el pueblo todo pasó el río Jordán en seco. Y eso que aclara la Biblia, que estaba inundado. Las aguas se salían. Y se paró y dijo: ya un momentico, vienen los sacerdotes. Y eso que no eran del mismo grado de nosotros. Era del antiguo, era símbolo. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se estuvieron a pie firme. ¿Cómo se estuvieron los sacerdotes? Pie firme. En seco. En seco. En medio del Jordán. En medio del Jordán. Hasta que toda la gente acabó de pasar el río. Vean la misión del sacerdote: salvar almas. Vean cómo figurativamente dice que la misión del sacerdote es salvar almas, que el celo apostólico del sacerdote es salvar almas, que Dios lo ha colocado para salvar las almas, para que pasen de este lugar a aquel lugar, o sea, para que pasen la frontera, y al pasar la frontera lleguen a la tierra prometida. Pasando la frontera, gracias al sacerdote que va al frente, buscando la salvación, el pueblo se salvó gracias a los sacerdotes. ¿Ven lo que hay en la mano de ustedes y en la mano mía? Todo un pueblo, una parroquia puede salvarse gracias a usted, si va a la cabeza del pueblo. Si tiene a Cristo, maná, palabra, al grandioso Señor. Yo voy a terminar. Pero termino con las palabras de Cristo. San Mateo, capítulo 7, versículo 24. San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Y quiero terminar esto con estas palabras, para sellarlo con la palabra de Dios. Perdón, me queda una, pero voy a terminar con esta. La otra solamente la leo ya, escuche. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica. Sacerdotes, hemos estado en retiro, escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué pide Dios que hagamos de aquí después de este retiro? Ponerlas en práctica. Y todo sacerdote que después de este retiro lo ponga en práctica, ¿a quién se parece?
Se parecerá al hombre prudente Sacerdote prudente, mis respetos. que edificó su casa sobre roca. Prudente, inteligente, edificó su casa sobre roca. ¿Qué pasará? Cayó la lluvia, Mire los beneficios del que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Cae la lluvia, vinieron los torrentes, vengan los torrentes que sea, vengan las pruebas, vengan enfermedades, vengan tormentas de la que sea. soplaron los vientos Soplen los vientos de donde vengan. y embistieron contra aquella casa, Embistieron contra aquella casa del sacerdote. pero no se derrumbó, Vale la pena, sí vale la pena. Anímense, sí vale la pena. No se derrumbó. ¿Por qué? porque estaba cimentada sobre roca. Listo. Y aquel sacerdote que estuvo en el retiro y cuerpo presente como un muerto, pero la mente estaba por allá volando en la silla de doña Trina. O que simplemente diga, tampoco es tanto, este cura está loco. La palabra de Dios no es tampoco así para uno tomársela a pecho. Escuche, Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, que se haga el loco y no la ponga en práctica. se parecerá ¿A quién? al hombre insensato Cura insensato, tonto, necio. que edificó su casa sobre arena. También tiene una parroquia, también tiene una vida espiritual, también es cura, también edificó una casa, pero sobre arena está edificando. Sacerdote, ¿cómo está edificando? Su vida, su sacerdocio, su parroquia, sobre arena. Cayó la lluvia, Igualito que el otro, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, vinieron los torrentes, soplaron los vientos soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa, y irrumpieron con aquella casa. Y escuchen, que se derrumbó y su ruina fue estrepitosa. se derrumbó y la ruina de ese sacerdote estrepitosa. Ahí están los dos caminos. Escoja el que quiera. Yo me voy y no sé si los vuelvo a ver. Pero cumplí con mi misión. Hechos 20:32. Con este, no la voy a explicar esa. No, seguro que no. Cumplí con mi misión. Salió el sembrador a sembrar. A mí me van a pagar por sembrar. Siervo inútil soy. He hecho únicamente lo que tenía que hacer. Una semilla caerá a lo largo del camino. El diablo le robó la palabra para que no crea ni se salve. Lucas 8:11. Otro entre piedra, otro entre pina, pero tengo la esperanza que aunque sea uno, 3 se perderán. De cada 4 sacerdotes, 3, pero uno de esos 4 la agarra. Ahora os encomiendo a Dios, Me voy, sacerdote, me voy, adiós, adiós. No le predico más, ya están hastiados, ¿verdad? No le predico más, me voy. Pero no me voy sin antes, por eso le dije al obispo que me permitiera celebrar presidir la Eucaristía. Me voy, pero los encomiendo a Dios. y a su palabra de gracia. Creo en la palabra de Dios y creo y encomiendo a Dios a ustedes y lo encomiendo a la palabra de gracia porque sé que por la palabra se hizo todo. Y la palabra tiene poder, porque sé que todo lo sostiene con la palabra, porque sé que si ustedes creen en la palabra, construyeron sobre roca. Los encomiendo a Dios y a su palabra De gracia, de gracia. que tiene poder. Por eso no les prediqué otra cosa que no fuera la palabra de Dios. Porque estoy convencido y estoy convencido porque lo que está escrito no falla y es palabra de Dios. Y que la palabra tiene poder, ¿para qué? Para construir el edificio de los creyentes Para construir sobre roca el edificio de los creyentes y darles la herencia con todos los santificados.
Para allá vamos, sacerdotes, para la herencia eterna con todos los santos en el cielo. Papá Dios, gracias. Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi fe con mis hermanos, sacerdotes. Gracias por darme las luces de tu Espíritu y recordarme como está prometido en tu palabra. Él les recordará todo, por recordármelo. Gracias. Espíritu de la verdad, tú nos conduces a la verdad plena. Hoy encomiendo a estos sacerdotes, a ti, oh Dios, y a tu palabra, que los puede salvar. Gracias. Qué maravilla, qué experiencia. Señor, no tengo palabras para agradecerte. Solo tómame y toma a mis hermanos sacerdotes, estos que están aquí, y los del mundo entero, y aquellos que vean esta enseñanza a través de las redes sociales. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Siga al Padre Luis Toro en las redes sociales. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20.